Hola, en esta clase vamos a hablar de los nervios del miembro superior. Los músculos y los tegumentos del miembro superior son inervados por el plexo braquial. Primero tenemos que saber cómo se forma un nervio espinal. Ven ustedes que estamos viendo un corte de médula espinal que, como bien sabemos, está contenido esta médula espinal en el conducto vertebral, ¿sí? Esta médula espinal es parte del sistema nervioso central. La médula espinal tiene dos zonas bien diferenciadas. La zona que estoy marcando en este momento se denomina sustancia blanca, donde van a estar los axones de neuronas, y la zona que estoy marcando en este momento se denomina sustancia gris, donde van a estar los somas, los cuerpos, ¿no es cierto?, de las neuronas, ¿sí? De lo que es la parte anterior de esta médula espinal surgen, ¿sí?, filetes nerviosos que forman la raíz anterior, forman esta raíz anterior que es una raíz motora, ¿sí? Y de la parte posterior de esta médula espinal surgen estos filetes que forman la raíz posterior, que es sensitiva, ¿sí? La raíz posterior a cada un ganglio espinal donde hay comunicación entre neuronas, ¿sí? Ven ustedes que acá se une la raíz anterior motora y la raíz posterior sensitiva formando el nervio espinal, ¿sí? Formando el nervio espinal, ¿sí? Entonces el nervio espinal es mixto, es sensitivo y motor, porque es la unión de ambas raíces, la raíz anterior motora y la raíz posterior sensitiva, ¿sí? A su vez, este nervio espinal se vuelve a dividir en un ramo anterior, ¿sí?, en un ramo anterior y en un ramo posterior. El ramo anterior es de interés para nuestra clase porque es el que forma justamente al plexo braquial, ¿sí? Va a ir a dar inervación sensitiva y motora, ¿no es cierto?, al miembro superior. Y el ramo posterior va a ir a dar inervación sensitiva y motora, ¿sí?, a los tegumentos y a los músculos del dorso, de la región dorsal de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el ramo anterior, que se forma a partir del nervio espinal, es mixto, es sensitivo y motor. Y el ramo posterior, que también se forma del nervio espinal, también es mixto, o sea, es sensitivo y motor. Ven ustedes que este ramo anterior acá se vuelve a dividir, ¿no es cierto?, en un ramo cutáneo que va a ir a dar sensibilidad, ¿no es cierto?, a la piel, y en un ramo muscular que va a dar inervación a lo que es el músculo. A nosotros nos interesan los ramos anteriores de C5, o sea, el nervio cervical 5, C6, C7, C8 y también del nervio torácico 1. ¿Mm? Precisamente los ramos anteriores de estos nervios espinales, porque son los que van a formar el plexo braquial. El plexo braquial presenta la forma de un triángulo. La base corresponde a las cuatro últimas vértebras cervicales, C5, C6, C7 y C8, y a la primera vértebra torácica, T1. El vértice se sitúa, ¿sí?, en la región axilar. En el curso de su trayecto, el plexo atraviesa primero la parte inferior y lateral del cuello y a continuación penetra en la región axilar. En el cuello, el plexo braquial está situado en la región cervical lateral, entre los músculos escalenos anterior y escaleno medio. La arteria subclavia, ¿sí?, discurre sobre la primera costilla anteriormente a la parte inferior del plexo, ¿sí? En el vértice de la axila, el plexo está representado por los tres fascículos que están situados posterior y lateralmente a la arteria axilar. En la fosa axilar, las relaciones de los fascículos con la arteria axilar se modifican a medida que el plexo se aleja del vértice de la región. El fascículo lateral se va a situar lateralmente a la arteria. El fascículo medial, medialmente a la arteria, y el fascículo posterior, por supuesto, posterior a la arteria axilar. Constitución del plexo braquial. Vamos a ver que el ramo anterior del quinto nervio cervical
recibe una comunicación del cuarto nervio cervical y luego se une al sexto nervio cervical para formar el tronco superior, ¿sí? Se forma entonces el tronco superior a partir de la unión de los ramos anteriores del quinto y del sexto nervio cervical. Y el quinto, bueno, recibe una comunicación del cuarto, ¿sí? El séptimo nervio cervical queda independiente y forma el tronco medio, ¿sí? El octavo nervio cervical, ¿sí?, se une a un ramo del primer nervio torácico y forma el tronco inferior, ¿eh? Entonces ahí tenemos a los tres troncos que se forman, ¿sí?, en este plexo braquial. El tronco superior, a partir de la unión del quinto y el sexto nervio cervical, ¿eh? El tronco medio, que se forma a partir del séptimo nervio cervical, ¿sí?, y el tronco inferior de la unión del octavo y del primer nervio torácico, ¿sí? Ahora bien, estos tres troncos se dividen, ¿sí?, en una división anterior, ¿sí?, y una división posterior. O sea, cada tronco da una división anterior y una división posterior, ¿sí? Las tres divisiones posteriores de los tres troncos se unen y forman el fascículo posterior, ¿sí? Se forma el fascículo posterior. Este fascículo posterior en la fosa axilar se divide en dos ramos terminales, el nervio axilar y el nervio radial, ¿sí? Entonces, el nervio axilar y el nervio radial se forman a partir del fascículo posterior, ¿eh? La división anterior del tronco superior, ¿sí?, se une a la división anterior del tronco medio, ¿sí? División anterior del tronco superior se une a la división anterior del tronco medio y forman el fascículo lateral. De este fascículo lateral se origina el nervio musculocutáneo, ¿sí? Y una parte de este fascículo lateral va a formar la raíz lateral del nervio mediano, ¿sí? La raíz lateral del nervio mediano, ¿sí? Por otra parte, la división anterior del tronco inferior forma por sí sola, ¿sí?, por sí sola, el fascículo medial. Este fascículo medial va a dar origen a lo que es el nervio cutáneo medial del antebrazo, ¿sí?, cutáneo medial del brazo, y el nervio cubital, ¿sí? Y una parte de este fascículo medial se convierte en la raíz medial del nervio mediano, ¿eh? Esta raíz medial del nervio mediano se une a la raíz lateral del fascículo lateral y forman el nervio mediano. Estamos viendo la constitución del plexo braquial. Los ramos anteriores de C5 y C6 se unen y forman el tronco superior. Ustedes saben que C5 puede recibir, ¿no es cierto?, una parte de C4. C7, ¿sí?, su ramo anterior, forma por sí solo el tronco medio. La unión del ramo anterior de C8 y de T1 forman el tronco inferior, ¿sí? Estos troncos van a generar una división posterior, que está representado en líneas verdes discontinuas, y una división anterior que está representado en líneas celestes, continuas, ¿sí? Las tres divisiones posteriores de los tres troncos se unen, ¿sí?, se unen y forman el fascículo posterior, ¿sí?, forman el fascículo posterior. Y de este fascículo posterior surge el nervio axilar y el nervio radial, ¿eh? Vean ustedes que de la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio se forma el fascículo lateral, ¿eh? Este fascículo lateral va a dar origen al nervio musculocutáneo y la raíz lateral, ¿sí?, del nervio mediano. Por su parte, el tronco inferior, por sí solo, da, ¿no es cierto?, su división anterior por sí solo da, ¿sí?, el fascículo medial, que va a dar origen a el nervio cubital, al nervio cutáneo medial del brazo y al nervio cutáneo medial del antebrazo.
y da esto que es la raíz medial del nervio mediano. Y estas son, ¿no es cierto?, las ramas terminales de este plexo braquial. El nervio axilar, el nervio radial, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio cutáneo medial del brazo y el nervio cutáneo medial del antebrazo. Enumeramos a las ramas terminales del plexo braquial, son 7 ramas terminales. Podemos ver que todos los nervios terminales son mixtos, es decir, son sensitivos y motores, a excepción del nervio cutáneo medial del antebrazo y cutáneo medial del brazo, que son exclusivamente sensitivos, ¿sí? El nervio musculocutáneo es mixto, como bien ya sabemos, y va a dar inervación de los músculos de la región anterior del brazo. El nervio mediano también es mixto y va a dar inervación a los músculos de la región anterior del antebrazo y a músculos de la mano. El nervio cubital también es mixto y dará inervación a los músculos de la región anterior del antebrazo y también a músculos de la mano. Vamos a ver en un rato los territorios del nervio cutáneo medial del antebrazo y cutáneo medial del brazo, que son sensitivos, ¿sí? El nervio axilar es mixto e inerva a el músculo deltoides y al redondo menor. El nervio radial, ¿sí?, inerva al músculo de la región posterior del brazo y a los músculos de la región posterior y lateral del antebrazo. Estamos viendo con más detalle la inervación de los músculos de la mano, ¿sí? Esto es una mano, esto es la región medial o hipotenar, esto es la región media y esto es la región tenar, la región tenar o región lateral, ¿sí? En la región hipotenar o medial está pafo, ¿sí? ¿Qué es pafo? Son los 4 músculos de esta región. Palmar corto, ¿eh? Em, abductor del meñique, flexor corto del meñique y oponente del meñique. Eso es pafo, ¿sí? Y está en rojo, eso quiere decir que están inervados estos músculos por el nervio cubital, por ramas del nervio cubital, ¿sí? Muy bien. En la región media tenemos a los lumbricales tercero y cuarto que están inervados también por ramas del nervio cubital y a los interóseos palmares y dorsales también inervados por ramas del nervio cubital, ¿sí? ¿Qué pasa en la región tenar o lateral, ¿sí? Bueno, tenemos a sofa, ese, ¿no es cierto?, de separador corto, es el abductor corto del pulgar, inervado por el nervio mediano, ¿sí?, por ramas del nervio mediano, o de oponente del pulgar, también inervado por el nervio mediano. Al flexor corto del pulgar, que tiene un haz superficial, inervado por el nervio mediano, y un haz profundo inervado por el nervio cubital. Presten mucha atención a eso. Y al aductor corto del pulgar, que está inervado por el nervio cubital, ¿sí? Les recomiendo que miren este esquema y traten de dibujarlo y repetir la inervación de estos músculos. Además de las ramas terminales ya mencionadas, este plexo braquial también da ramas colaterales que van a ser mencionadas a continuación. Las ramas colaterales van a ser anteriores y posteriores. Tenemos, por ejemplo, al nervio pectoral lateral, que surge del fascículo lateral. Tenemos al nervio pectoral medial, acá lo marcamos, que surge del fascículo medial y se unen el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial formando el asa de los pectorales, ¿sí? También en estos ramos colaterales anteriores tenemos al nervio subclavio, ¿sí?, que surge del tronco superior, ¿sí? Bien, muy bien. Vamos a ver ahora los ramos colaterales posteriores. Tenemos al
nervio, ¿sí? Al nervio supraescapular que nace entonces, ¿sí? De lo que es el tronco superior. Tenemos al nervio supraescapular superior que surge del fascículo posterior, ¿sí? Tenemos al subescapular inferior, que también surge del fascículo posterior. También tenemos al nervio tóraco-dorsal, que también surge del fascículo posterior. No se ve el nervio del músculo redondo mayor en este esquema, que también nace del fascículo posterior, ¿sí? Vamos a marcar al nervio torácico largo, que según Rubier nace de C5 y C6. Acá se ve que también de C7, ¿sí? Y marcamos finalmente a lo que es el nervio, ¿no es cierto?, dorsal de la escápula, que nace, ¿sí?, del cuarto o del quinto nervio cervical. Entonces tenemos a las ramas colaterales anteriores, como el nervio pectoral lateral, que inerva al músculo pectoral mayor, el nervio pectoral medial, que dará inervación al pectoral mayor y también al pectoral menor, el nervio subclavio para el músculo subclavio, y tenemos también a las ramas colaterales posteriores, como el nervio supraescapular para el músculo supraespinoso y también para el infraespinoso, el nervio supraescapular superior y el nervio subescapular inferior, que ambos inervan al músculo subescapular, el nervio tóraco-dorsal para el músculo dorsal ancho, el nervio del músculo redondo mayor para el músculo redondo mayor, como su nombre lo indica, el nervio torácico largo para el músculo serrato anterior, y también tenemos al nervio dorsal de la escápula, ¿no es cierto?, que dará inervación al músculo elevador de la escápula y al romboides mayor. Vemos los territorios de inervación cutánea del miembro superior. Vamos a hablar un poquitito del nervio axilar, que se encarga de dar inervación a la piel del hombro y la cara lateral, ¿no es cierto?, del brazo. Por otra parte, el nervio radial se encarga de dar inervación a la cara posterior del brazo. Acá lo estamos viendo, ¿sí?, cara posterior del brazo. También la parte media de la cara posterior del antebrazo, como acá lo estamos viendo, ¿sí?, mitad lateral de la cara dorsal de la mano, excepto la cara dorsal de las dos últimas falanges, ¿sí?, del dedo índice, y la mitad lateral, ¿no es cierto?, de la cara dorsal de las dos últimas falanges del dedo anular. Eso no inerva el nervio radial, ¿sí? Bien, también podemos marcar a el nervio cutáneo medial del antebrazo, que tiene todo este territorio, ¿sí? Vean ustedes. Parte media, ¿no es cierto?, del brazo, ¿sí?, y del antebrazo también, ¿sí? Por otra parte, el nervio cutáneo medial del brazo tiene este territorio de inervación, base de la axila y cara medial del brazo. Podemos hablar del nervio cubital. Acá señalamos el territorio del nervio cubital. Piel de la región palmar, medial a una línea que pasa por el eje longitudinal del dedo anular, ¿sí?, ese sería el eje, y la mitad medial de la cara dorsal, ¿sí?, acá está, mitad medial de la cara dorsal de la mano, excepto la mitad medial, ¿sí?, excepto la mitad medial de la cara dorsal de las dos últimas falanges del dedo medio, y la mitad lateral del dedo anular. Eso no inerva el nervio cubital, ¿sí? Muy bien. Por otra parte, el nervio mediano, señalamos el territorio del nervio mediano, ¿sí?, piel de la región palmar,
¿no es cierto?, lateral a una línea que pasa por el eje longitudinal del dedo anular, y la cara dorsal, ¿sí?, de las dos últimas falanges del dedo medio e índice, ¿sí?, mitad lateral de las dos falanges del dedo anular. Ese es el territorio del nervio mediano. El nervio músculo cutáneo, acá señalamos, territorio del nervio músculo cutáneo, ¿sí?, región lateral del antebrazo. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. Muchísimos éxitos a todos en sus exámenes parciales y o finales. Nos vemos.